Hola clase, buenas noches. El siguiente video es una revisión de las acciones sugeridas que les compartí esta semana en torno a la semana del 28 al 1 de abril sobre la observación participante en esta jornada de sexto semestre. Esta revisión es específicamente para hablar de aquellos instrumentos para recolección de datos e información del contexto. El día de hoy surgieron algunas dudas por parte de algunos de los compañeros que también trataré de aclarar y de compartir con ustedes en este corto video. El día de hoy comenzamos con la participación de las sesiones de consejo técnico. Acuérdense que tenemos programada la sesión de aquí hasta la última sesión de consejo, que es en el mes de mayo. Otra de las acciones sugeridas era la corrección de datos en documentos para la vinculación y firma y sello de los mismos. Si es que era el caso, habría que comunicármelo y hacer esta corrección. Sobre todo también me interesaba tener corregido y actualizado esta base de datos del nombre correcto de los directores y directoras y también de los maestros y maestras titulares de inglés, porque en unas semanas siguientes estaremos realizando un evento de vinculación para tener un diálogo cara a cara con estas autoridades y estos maestros. El objetivo principal de esta vinculación y de este evento que va a ser en el YESEN es lograr esta cohesión y esta sinergia entre el trabajo en las escuelas secundarias, el trabajo de los practicantes, que son ustedes, y el trabajo de la práctica, para asegurar este proyecto de estadía de sexto a octavo semestre. Uno de los puntos importantes la siguiente semana es establecer la temporalidad del proyecto, que quede bien establecido las fechas de aplicación del proyecto de práctica, a la par de que quede asignado ya de manera oficial y consensuada el grupo con el que van a estar trabajando, la dosificación de clases y la modalidad de trabajo de del grupo con el que van a estar trabajando. Si bien es cierto que vamos a estar atendiendo un proyecto de intervención y un trabajo frente a grupo en la enseñanza del inglés, hay actividades que existen ya programadas al interior de cada escuela. Es responsabilidad de ustedes programar dentro de la naturaleza del proyecto si es que la escuela o el grupo tiene participación en alguna actividad externa, semanas de aniversario, jornadas culturales, por llamarle alguno, y eso debe considerarse en la planificación del proyecto. Entonces hay que tener especial atención con esa parte. De repente nos vamos enterando hasta que surge ya la jornada que el grupo está dividido en dos, que vamos a ver a la mitad del grupo, etcétera. Entonces todas esas cuestiones tienen que irse previniendo y saber cómo vamos a operar en la parte de cómo atender al grupo por igual. Ya existe un precedente del contexto del plantel y ubicación. La mayoría de ustedes están ya trabajando con la escuela de quinto semestre. La intervención de proyectos va encaminado a diagnosticar la realidad actual del plantel en las tres esferas: la gestión institucional, la metodología de la enseñanza y el aspecto social del plantel. Hemos venido revisando y haciendo hincapié en que el proyecto puede tomar estos tres colores. Si bien el contexto es importante para la justificación del proyecto, la exploración de estas tres esferas por medio de instrumentos de recolección me ayuda a mí a identificar qué problemáticas hay dentro de esa esfera que yo pueda resolver a través de mi proyecto y saber identificar bien el alcance que puede tener mi proyecto y las limitantes también con las que cuento. No todas las problemáticas voy a tener la capacidad académica, operativa, de recursos para poder atenderlas. Revisamos la primera esfera de desarrollo de un proyecto, el aspecto institucional de la escuela y de la gestión. Cómo es manejada la escuela, cuáles son sus procesos, cuál es la cultura de este plantel, cuál es la cultura en torno a capacitación, todo lo que tenga que ver con el manejo de la jornada escolar y de la gestión colaborativa.
La segunda esfera es la que se enfoca más al trabajo de investigación que se avecina en séptimo y en octavo, que es la metodología de la enseñanza. ¿Bajo qué enfoque se implementa la enseñanza del inglés? Existe este trabajo colaborativo, existen estas clases situadas que tienen estas características de una buena práctica de una clase de inglés. Se trabaja bajo el enfoque comunicativo, como lo maneja el plan y programas. Se desarrollan plenamente las habilidades del idioma. Muchas de las clases de ustedes que se revisaban el semestre pasado, la mayoría de ustedes dejaba fuera el uso completo de las 4 habilidades del idioma. Y muchas de las clases que llegamos a observar eran clases de gramática, donde ustedes dejaban fuera los ambientes de aprendizaje que plantea el plan y programas. La enseñanza del inglés no es una clase de gramática, no se establece por temas de partes del speech, se establece a través de ambientes de aprendizaje que lo maneja el plan y programas de secundaria, el contexto académico, el contexto comunitario o el contexto personal o familiar. Prevalece el aspecto multicultural de la enseñanza de la lengua extranjera. ¿Qué tipo de proyección tiene el inglés al interior del plantel a través del trabajo del titular? ¿Qué tipo de proyectos elabora? El aspecto multicultural de la enseñanza de una segunda lengua envuelve toda esta parte de visión global, de conectividad con el mundo, con otras culturas, con otras maneras de percibir la vida, de otras maneras de alimentarse, de otras maneras de escuchar música, de otros referentes culturales. Forma parte también de la agenda del maestro de enseñanza de una segunda lengua, el brindar y el acercar todo ese conocimiento tan interesante y tan complejo a los chicos de secundaria, a través de sus intereses propios, de la música, de la comida, del aspecto social, de las redes sociales, etcétera. Por último está la esfera del aspecto social del plantel. En esta parte, si encamino mi proyecto, es el aspecto de la atención al desarrollo socioemocional de los alumnos, la atención a la diversidad, las personas con discapacidad, las capacidades diferentes. Existe un departamento que atienda, se está preparado, se habla entre los docentes, se les ha capacitado, conocen este tipo de conceptos, tienen instrumentos para detectar este tipo de diversidad del aprendizaje. La escuela cuenta con una agenda de género e igualdad. Se han presentado casos que se han canalizado, no se habla de ellos, prevalece la colaboración o no con padres de familia. Existe el programa de escuela para padres implementado a través de diferentes organismos, de diferentes colaboraciones con asociaciones civiles, con el DIF municipal, DIF estatal, etc. Se atiende el aspecto sanitario propio de la población adolescente, como lo es salud sexual, salud socioemocional, cambios propios de la edad, aspectos fisiológicos, donde se les informe a los alumnos por qué procesos están atravesando, etc. El aspecto social del plantel da para muchísimas tonalidades de proyecto, pero es importante delimitarlo. Los instrumentos de recolección de datos pueden tener diferentes objetivos con el fin de recabar información específica. En la semana del 28 al 1 me interesa recuperar aquella información a la que yo no había prestado atención de esta escuela. Necesito recuperar los estilos de aprendizaje del grupo con el que voy a trabajar. Necesito recuperar e indagar sobre aquellos aspectos de las características socioeconómicas, emocionales y culturales del plantel que no atendí en el curso pasado. Las características del desempeño del maestro titular. ¿Apliqué o no un instrumento que me permitiera conocer el tipo de maestro que está frente a grupo en la enseñanza del inglés? Me di a la tarea de entrevistarlo o de entrevistar a las figuras del subdirector o subdirectora sobre qué opinan de la enseñanza del inglés en sus planteles, qué ramificaciones ha tenido. Me di a la tarea de identificar y de saber el tipo de preparación y el tipo de persona que está al frente de estos planteles. ¿Qué experiencias han tenido? ¿Cuándo iniciaron su paso por la docencia? ¿Cómo es que llegan a la secundaria? ¿Qué visión tienen para el plantel? Todo eso impacta directamente en el desempeño de cada uno de los maestros y por ende en cada uno de los alumnos. ¿Qué tipo de ambiente laboral prevalece?
¿Qué tipo de evaluación lleva este plantel sobre el programa de mejora continua? ¿Qué participación tiene el inglés en estas rutas de mejora? ¿O no existe simplemente el inglés en estas rutas de mejora? ¿O los maestros o las maestras de inglés han participado activamente y yo puedo integrarme a través de mi proyecto de intervención? Estos instrumentos complementan las acciones que debemos realizar para detectar aquella problemática que deseamos atender, solucionar o eliminar o mejorar. No puedo establecer un proyecto de intervención porque la directora o el director o la maestra o el maestro me digan que hay que atender cierta causa. Aquí tiene mucho que ver el aspecto filosófico y ontológico del investigador, o sea, ustedes. El aspecto ontológico es la parte de mi escala de valores, la parte de mis referentes personales sobre lo que es ser docente frente a grupo y qué es lo que me compete atender y qué es lo que está en mis manos solucionar. Tiene que haber una motivación detrás del desarrollo del proyecto, porque es un ejercicio similar al trabajo de séptimo y octavo. La investigación en séptimo y octavo no se las va a decir cómo desarrollarla y nadie les va a decir qué atender, porque no sería un trabajo auténtico y no sería un trabajo auténtico de investigación. Entonces, sexto semestre es el escenario para poner en práctica mi ojo de observación participante y formarme un criterio para poder detectar una problemática a través de instrumentos formales. Yo no puedo identificar y diagnosticar a una población de alumnos o a un grupo de alumnos de una sección simplemente porque un maestro, un directivo, una coordinadora me dé una opinión del grupo. Toda información valiosa que sea considerada para la planeación y aplicación del proyecto debe recolectarse a través de instrumentos formales. Es que no tengo instrumentos, es que hay que investigar sobre estos instrumentos, hay que consultar en internet sobre estos instrumentos, pero de ahí la importancia de detectar todo tipo de problemáticas y priorizar qué es lo que yo quiero atender. Han tenido por su paso materias como las de la doctora Fabiola, las del doctor Jorge Prado, las de la maestra Nancy, donde derivado de esos conceptos y de esos conocimientos se pueden llegar a elaborar instrumentos que ustedes mismos pueden redactar a manera de un cuestionario, a manera de una entrevista estructurada, semiestructurada, de una lista de cotejo. Y los maestros están a disposición de ustedes para que revisen estos instrumentos y les den una opinión de lo que falta o de lo que sobra. Es así como vamos integrando el trabajo colaborativo en la práctica. No somos expertos de todas las áreas del conocimiento de la práctica docente, pero la práctica docente, desde el trayecto del que yo estoy a cargo, sirve para poner en marcha y para que se logre identificar cómo permean el resto de las asignaturas que ustedes han tomado en la vida real. El conocimiento teórico llevado a la vida real, al salón de clases y a la vida en una escuela secundaria. Un elemento relevante para el desarrollo de planeaciones fundamentadas es la aplicación de un diagnóstico con el grupo asignado. A estas alturas debo de tener bien claro que yo domino e identifico las nomenclaturas del marco común europeo e identifico las limitantes de cada una de esas nomenclaturas respecto a las habilidades del idioma. En el A1 y en el A2 identifico hasta dónde se desarrolla la habilidad de speaking, hasta dónde se desarrolla la habilidad de listening. Y en base a eso, después de haber aplicado un diagnóstico, puedo interpretar la información que obtuve en el diagnóstico. Recordemos que continuamos trabajando frente a grupo, a la par que llevamos a cabo nuestro proyecto. La jornada escolar se compone de un grupo que va a estar asignado a su cargo para que ustedes les enseñen inglés, pero el resto de los espacios ustedes están atendiendo el desarrollo de su proyecto, dependiendo de la naturaleza que tenga, de la capacidad o de las necesidades que tenga ese proyecto, el uso de tiempo y de espacios y de recursos. Otro elemento relevante es la revisión y estandarización de un formato único de planeación. Puede revisarse con el titular y el responsable de práctica para establecer un solo formato. Nos vamos a dar a la tarea de manera estandarizada, como licenciatura, implementar un formato de planeación que nos permita
acotar y que nos permita sistematizar la información para no caer en procesos burocráticos de planeación, donde se redacta por redactar. ¿Y por qué la necesidad de tener un formato único? Porque las características del proyecto de intervención irán permeadas en estas planeaciones de alguna u otra manera. Sí, será una planeación más situada. Entiendo perfectamente que el titular o la titular de inglés, el coordinador o la coordinadora, manejen un formato de planeación única, pero nos vamos a dar a la tarea de tomar todas estas sugerencias que sus titulares o sus coordinadores les den en cuanto al formato de planeación y de verdad obtener un formato que sea un formato especializado en la metodología de la enseñanza del inglés. Y creo que con ese sustento y esa justificación podríamos navegar con la aplicación de este formato. Identificar con el titular de la materia los contenidos curriculares y la programación de dichos temas para el mes de práctica. Terminando la siguiente semana tienen que tener perfectamente identificado a través de la teacher o del teacher y de sus dosificaciones que estos maestros hayan realizado, qué temas están cubriendo en las semanas de mayo donde ustedes van a estar desarrollando el proyecto de práctica. Es vital, es esencial identificarlo desde ya para poder trabajar en esas planeaciones fundamentadas. Identificar si las asignaturas de evaluación de sociocultura u otras participan con algún instrumento en esta semana de observación. La semana del 28 al 1 está pensada para recolectar información y para diagnosticar sobre el grupo con el que vamos a trabajar. La semana de práctica es semana de práctica, no para estar aplicando otros instrumentos. Ojo con esa parte y coméntenle esta misma información a sus maestros, porque entonces tenemos el escenario donde ya se viene el desarrollo de la práctica en mayo, hay que comenzar a desarrollar el proyecto y resulta que el tiempo les falta para atender las cuestiones de las otras asignaturas. Hay que sistematizar también este trabajo. Identificar la organización del plantel ante la situación sanitaria. ¿Con qué espacios cuento para desarrollar mi práctica? La clase de inglés no se tiene que desarrollar entre 4 paredes de un salón de clases. Toquen puertas, pregunten, soliciten espacios que no se usan y enséñense a llevar la clase más allá del aula, independientemente del proyecto que estén desarrollando. Elaboren o construyan un toque para sus clases de inglés y exploren la manera de enseñar inglés, no nada más en un pizarrón y con un marcador. No consideremos únicamente el aula como nuestro espacio de trabajo. La primera evaluación que sus maestros de acompañamiento van a realizar con ustedes será la revisión de una bitácora o de un diario de campo que tenga entradas diarias sobre la semana de observación del 28 al 1 de abril. En cada una de estas entradas diarias, ustedes estarán registrando a manera de notas, de anécdotas, de reflexiones, la información, el diagnóstico, las experiencias en cuanto a la gestión, en cuanto a la presentación del desarrollo de la práctica, de las problemáticas detectadas. Y esto formará parte de la evaluación que estarán realizando sus maestros de acompañamiento. Muy importante, durante la semana de acompañamiento, yo soy el responsable y el encargado de gestionar y de solicitar y de preguntar y de indagar y de pedir aquellos espacios que yo necesite para aplicar los instrumentos que necesito aplicar. El coordinador no me va a decir a mí que me da el espacio. No forma parte de la agenda de la jornada escolar. Yo necesito plantearlo. Pero para eso tiene que haber ya trabajo planeado. Si yo me paro el lunes y le digo que necesito aplicar unos cuestionarios y me dice cuáles y le digo que no sé, entonces, ¿de qué va la solicitud? Por eso hacíamos el ejercicio de esta semana. ¿Qué instrumentos ya has recolectado? ¿Qué instrumentos tomaste o recuperaste de este repositorio que hicimos en alguna de las sesiones?
y que has preparado hasta la fecha para poder detectar estas problemáticas y para poder revisitar este contexto y obtener información todavía más valiosa. ¿Por qué la insistencia en reflexionar más sobre el tipo de plantel en el que estoy trabajando? Porque realmente, si identifico y si reflexiono sobre el tipo de escuela en donde estoy vinculado, puedo entender el impacto o la naturaleza de aquel proyecto que yo llegue a desarrollar y no desarrollarlo simplemente por el hecho de cumplir con una materia. En algún momento yo les hacía hincapié, ustedes tienen la oportunidad de que este proyecto forme parte de la ruta de mejora y del programa de mejora continua de la escuela, si es bien estructurado y bien planeado. Entonces, ya para terminar sobre esta situación de la semana del 28 al 1, el día de hoy uno de sus compañeros o un equipo de compañeros me planteaba esto, como que pues nos sobra tiempo. No nos sobra tiempo. Entendamos algo. La semana está pensada para escarbar y recolectar toda aquella información que me permita decir, identifiqué esto, identifiqué aquello. Esta problemática cabe en la esfera social, esta problemática cabe en la esfera de gestión institucional, esta problemática cabe en la esfera de metodología de la enseñanza. Ahora voy a reflexionar, voy a revisar mis motivaciones personales, voy a revisar la viabilidad de cada una de estas problemáticas, voy a analizar de la mano de la materia de práctica qué viabilidad, qué naturaleza tiene cada una y cómo cada una puede llegar a ser atendida, solucionada, mejorada a través de un proyecto de intervención. Uno de sus compañeros me comentaba, ya me dieron el fallo, ya me dijo la directora que yo atienda el aspecto de las emociones de los alumnos y del bullying. ¿De cuáles alumnos? ¿De cuántos alumnos? ¿Ya hay una base de datos de esos alumnos? ¿Ya se tiene información qué características tienen esos alumnos que están en situación de bullying, en situación de acoso o de riesgo? No podemos asumir la agenda de una escuela respecto a sus problemáticas simplemente porque una autoridad nos lo imponga o nos lo sugiera o lo recomiende. Toda información que se quiera validar tiene que ser por medio de un instrumento, y de ahí la importancia de delimitarlo. Si el tipo de proyecto que yo quiero atender, porque yo lo veo, porque yo lo recolecté, porque yo lo sistematicé, es el aspecto del dominio de las emociones en los alumnos al interior del aula, yo tengo que delimitar o tengo que pensar cuántos alumnos voy a ayudar. Los de mi grupo, todos los de primer grado, los alumnos que han sido reportados por los maestros, revisar la información con el departamento de prefectura o psicopedagogía de la escuela. Entonces, no nos adelantemos. La semana del 28 al 1 yo no tengo que llegar con un proyecto desarrollado. Nosotros vamos a estar elaborando el proyecto con nuestras hipótesis de acción. Las hipótesis de acción son las estrategias, lo que ustedes van a hacer en el día a día a partir de mayo. Esta semana del 28 al 1 está encaminada y está pensada para escudriñar información. No nos sintamos dueños de la verdad, que conocemos de pies a cabeza la institución donde vamos a trabajar sexto, solamente porque hayamos repetido la práctica en quinto. Hagan memoria y recuerden que ustedes únicamente se dieron a la tarea de atender un grupo escolar y dialogar y estructurar trabajo con un solo elemento de la planta docente, que fue el maestro de inglés. Y perdieron de vista todo lo demás. Abran los ojos, consigan, consulten, investiguen instrumentos que les permitan identificar aquellas problemáticas. Si el día lunes yo, a través de estar observando las clases de la maestra o del maestro de inglés,
el desarrollo de un acto cívico, una plática con la coordinadora o con el coordinador, presenciar una reunión con padres de familia, presenciar una situación de conflicto con alumnos. Esos fenómenos son los que a mí me van marcando una pauta sobre cuáles son las problemáticas que están presentes al interior del plantel. Y después revisar mis alcances y mis motivaciones y mis filosofías personales sobre lo que yo quiero mejorar. Pero para llegar a ese cúmulo de información filtrada, decantada y pulida, necesito aplicar instrumentos formales, validados. No puedo justificar el desarrollo de un proyecto basado en el de boca en boca, porque me lo dijo la prefecta, porque me lo dijo la directora, porque yo lo noté. Maestro, entonces, ¿dónde están estos instrumentos? Hay que consultarlos. Hay que consultarlos en la red. Hay que identificar o hay que hacer estas consultas sobre análisis, sobre diagnósticos de ambiente laboral, sobre diagnósticos de estado emocional o estado mental del alumnado, por dar un ejemplo. Y de paso, tenemos contacto y tienen contacto directo y puerta abierta con el maestro Jorge, con la maestra Fabiola, con la maestra Mónica, con el maestro Moisés, con la maestra Karen, con la maestra Nancy, para hacer consultas sobre estos instrumentos y dónde encontrar algunas recomendaciones. Y no hablemos también del instrumento para medir el nivel de inglés en mis alumnos. No hay instrumentos allá afuera pensados para que la alumna Ana López desarrolle su proyecto de intervención en sexto. Hay instrumentos universales, estandarizados, que buscan información específica. Dependerá de mí y de la capacidad de observación que yo tenga el identificar cuáles me son útiles y cuáles no. La bandera de esta semana es la detección de problemáticas. No nos adelantemos. No tenemos la verdad absoluta de lo que sucede en estas escuelas porque no hemos puesto suficiente atención. Parte del trabajo que estarán desarrollando la siguiente semana es parte del trabajo etnográfico, involucrarse realmente con lo que sucede al interior del plantel. Prestar atención en el aspecto metodológico, cómo se enseña el inglés y de qué carece y en qué está fortalecido. Cómo se vive el ambiente laboral y entre el colectivo docente. Cómo se respira y cómo se convive y cómo se elabora esta sociedad entre los alumnos al interior de la escuela y de qué carece. Cuáles llegan a ser aquellos grupos marginados, aquellas personalidades o aquellos rasgos que llegan a ser señalados. Cómo se presentan los síntomas de una sociedad viciada o enferma en las interacciones sociales de los alumnos. Repito, no nos adelantemos. Estamos recabando información y tenemos que aplicar instrumentos. Unos que están allá afuera, en las redes, en la web, para que yo los pueda recuperar de otro documento, de otra investigación, y otros que yo tengo toda la libertad y toda la capacidad de elaborar. Si yo quiero elaborar un instrumento que me permita identificar si los alumnos tienen rasgos de conductas violentas o de conductas de bullying sin darse cuenta, puedo estructurar una serie de preguntas que después yo pueda validar con el maestro Jorge y me diga, diste en el clavo. Son 5 preguntas que en las respuestas que te vayan a dar te permitirán identificar si el alumno posee o no posee estos rasgos de bulear a los demás o estos rasgos violentos en su comportamiento. Yo denoto, yo reviso que el estado de ánimo de los grupos, esto creo que lo llevó a hablar Pablo en alguna clase,
No hay participación, no hay activación, no hay motivación de los alumnos. Tienen un comportamiento hueco, gris, y salta más a la vista porque es un público en edad adolescente donde debería ser todo lo contrario. ¿Cuáles son estas causas? ¿Cómo lo voy a poder detectar y validar a través de un instrumento? Bueno, ahí se va encaminando esto hacia la disciplina de la psicología, de la psiquiatría, de la neurociencia. ¿Qué hay allá afuera que yo pueda consultar que me permita identificar y recabar información de estos rasgos en el alumnado? Ahora, lo voy a atender en la población inmediata del grupo que me fue asignado. Lo quiero atender por recomendación de la coordinadora o del coordinador con estos alumnos que ya tienen identificados, pero quiero recabar otra vez y quiero asegurarme que esos alumnos entran en ese perfil. Entonces, espero que el video les abra un poco más el panorama de para qué está pensada la semana de observación. Haciendo un buen uso de la jornada escolar completa del 28 al 1, van a obtener información muy valiosa que les permita discernir de entre todas las problemáticas que detectaron qué es lo que ustedes quieren atender y qué es lo que van a elaborar para mejorarlo, para eliminarlo o para solucionarlo. Bien, chicos, cualquier cosa estoy a la orden en el chat a partir del lunes que ya arrancamos con toda esta visita de observación participante. Muchas gracias.